En este video vamos a tratar el tema de funciones y relaciones. Los elementos de una función son el dominio, el codominio, la regla de correspondencia y el rango. El dominio es el conjunto de valores que toma la variable independiente x y el codominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente y. La regla de correspondencia es la que nos indica a qué está sujeta la función y el rango es el conjunto de valores que efectivamente toma la variable y. Podemos observar en el diagrama sagital, de esta parte, que tenemos nosotros la composición de óvalos, números y lo que vienen siendo las flechas. Eso se le llama diagrama sagital. Todos los elementos del conjunto X reciben el nombre de dominio y todos los elementos del conjunto Y reciben el nombre de contradominio, pero los que tienen una relación entre ellos solamente son los que reciben el nombre de rango. La definición de relación es la correspondencia de un primer conjunto llamado dominio con un segundo conjunto llamado rango, de manera que cada elemento del dominio le corresponda uno o más elementos del recorrido o rango. Observamos en estos diagramas sagitales cómo a cada una de las flechas del conjunto A le corresponde un conjunto B, pero también puede haber algún elemento del conjunto A que se relacione con más de un elemento del conjunto B, como está aquí lo que viene siendo B. En el segundo diagrama sagital, en esta parte, observamos nosotros que una relación puede tener elementos del conjunto A que no se relacionen con elementos del conjunto B. Si se cumple con esta condición, esto sería una relación. En cambio, al hablar de una definición de función, nos dice que es una relación a la cual se añade la condición de que a cada valor del dominio le corresponde uno y solo un elemento del recorrido. Observamos en el primer diagrama sagital cómo a cada elemento del dominio le corresponde uno del contradominio. Observamos en el segundo diagrama sagital cómo a cada elemento del dominio le corresponde uno del contradominio. Hay que recordar que no importa que queden aquí solos. En el tercer diagrama observamos nosotros que a cada dominio del conjunto A le corresponde un dominio del conjunto B sin importar que queden aquí solos. Cuando se cumplen estas condiciones son funciones. ¿Cuáles son funciones en estos diagramas sagitales y cuáles no? Bueno, aquí vemos nosotros cuestiones situacionales. Observamos, por ejemplo, esta parte define lo que es la regla de correspondencia. Es un país de, por ejemplo, España es un país de Europa, como observamos en esta parte. Y China es un país de Asia. México es un país de América. Nigeria es un país de África. Observamos nosotros cómo a cada elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B. Entonces esta es una función. Podemos decir nosotros que cumple con la condición de que es una función. En el segundo diagrama situacional observamos la regla de correspondencia. Dice es un autor de. Roy es un autor de Pateando Lunas, Las aventuras del sapo Ruperto, Pequeña Ala. Y vemos también nosotros a Ellen, que ella tiene Detectives en el Parque Rodo y Misterio en el Cabo. Ahora bien, como vemos nosotros aquí, Roy tiene más de un elemento en lo que viene siendo B, y Ellen tiene dos elementos. Entonces esta no es función y se dice que es una relación. En el tercer diagrama situacional, regla de correspondencia nació en. Y observamos nosotros que tenemos aquí a Diego, a Edison, a Luis, a Fernando en estas partes. Todos ellos nacieron en Uruguay.
pero a cada elemento del conjunto A le corresponde uno del B, es una función. En este cuarto diagrama observamos que ahora la regla de correspondencia es la mitad de. Entonces observamos los elementos del conjunto A y decimos que el 5 es la mitad del 10, que el 8 es la mitad del 16 y que el 3 es la mitad del 6. Como observamos nosotros, el 1 queda sin relacionarse, entonces ya no cumple con que a cada elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B, entonces no es una función, es una relación. Una vez que nosotros vemos la diferencia en los diagramas de sagitales, nos vamos a lo que viene siendo el plano cartesiano. Aquí ya vamos a observar lo que es una función y una relación, pero en el plano cartesiano. ¿Qué es lo que pasa? En la primera nosotros tenemos una relación. ¿Qué quiere decir? Este que es X viene siendo el conjunto A y Y es el conjunto B. De tal manera que nosotros decimos, a cada elemento del conjunto A le corresponde más de un elemento del conjunto B, esta es una relación. En cambio, en el segundo diagrama observamos nosotros que a cada elemento del conjunto A, que es X, le corresponde uno y solo un elemento del conjunto B. Entonces, esta sería una función. Ahora bien, vamos a observar en estos diagramas, ahora sí, cuál es la diferencia entre una función y una relación. En el primer diagrama observamos nosotros una relación. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos dos puntos en los cuales puede chocar o puede tener el valor X, tiene dos valores de Y. Entonces, esta es una relación. En la segunda figura observamos nosotros que en este punto puedo tener yo valor hacia arriba y valor hacia abajo. También sería una relación porque corresponde más de un elemento. En el tercer diagrama observamos nosotros que a cada elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B. Entonces esta es una función. Una línea recta es una función. A cada elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B. En este diagrama observamos nosotros y volvemos a decir, a cada elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B, entonces sería una función. En el caso del corazón, observamos nosotros que en un punto puede tener dos coordenadas diferentes, por lo tanto, sería una relación. Observemos qué pasa aquí con las parábolas y que vean ustedes cuándo es función y cuándo es relación. Si la parábola se encuentra en forma horizontal, como aparece aquí, donde para X puede tener más de un valor, o en esta ocasión dos valores, es una relación. Pero si la parábola se encuentra en forma vertical, como aparece en esta, observamos nosotros que para X le corresponde solamente un valor y este sería una función. ¿Cuáles son las formas en que podemos nosotros expresar una función? Bueno, encontramos lo que viene siendo la tabla de valores, que la conocemos como tabulación, la gráfica y lo que viene siendo la fórmula, que lo conocemos como el f de x. Una tabla de valores es una tabla donde aparecen algunos o pocos valores de la variable independiente x y sus correspondientes valores de la variable y. Necesariamente, para poder ser manejable y útil, deben aparecer pocos valores de ambas variables. A esta tabla se le llama tabulación. Recuerden que puede aparecer en forma vertical o puede aparecer en forma horizontal. ¿Cuáles son las ventajas de una tabulación? Bueno, pues que es muy sencilla de obtenerla, pero tiene el inconveniente de que proporciona muy poca información. Otra forma de expresar una función es por medio de una fórmula. La fórmula de ecuación de la función es la expresión en términos de operaciones algebraicas o no de la relación de dependencia entre las dos variables. X es la variable independiente y Y es la variable dependiente.
y se expresa con f de x. De esta manera se va a leer, que es esta pequeña parte. F de x indica que y es una función de x. Observamos nosotros en esta parte el ejemplo de una ecuación, de una función. Usualmente vamos a ver nosotros lo que viene siendo f entre paréntesis x y se lee f de x. ¿Cuáles son las funciones, cuáles son las ventajas de lo que viene siendo la fórmula? Pues es la mejor forma. Entonces decimos, su ventaja es que es la mejor manera de expresar una función. Podemos fácilmente construir cualquier tabla de valores. Debemos recordar que para que una función sea bien exacta es necesario el uso de cálculo diferencial. Otra de las formas de expresar una función pues es la gráfica. Es el conjunto de todos los puntos obtenidos. En el eje de las abscisas se representan los valores de la variable independiente y en el de las ordenadas los de la variable dependiente. ¿Cuáles son las ventajas? Proporciona una gran cantidad de información de un vistazo. Nos dice cuál es el comportamiento global de la función, la tendencia que tiene, etc. ¿Cuál es el inconveniente? Es muy difícil de obtener la gráfica precisa de una función cualquiera, ya que debe de utilizarse cálculos diferenciales para que sea muy precisa.